Vamos hoy a estar hablando un poquito de tres cosas importantes de que todo cristiano debería de practicar día a día. La una es la lectura de la palabra. La segunda es la oración. Y la tercera es el ayuno. De estas tres cosas, las dos primeras deben de ser constantes. ¿Cuál es? La lectura de la palabra y la oración. Eso es algo de un cristiano, tiene que ser eso el diario vivir. Nosotros no podemos parar prácticamente de leer las escrituras o de orar, porque es como prácticamente a una persona dejarle sin comer. Imaginemos nosotros un día sin comer, nos empezamos a sentir mal. Lo mismo es un cristiano cuando deja de leer la Biblia o deja de orar. Se empieza a sentir de una manera mal, empieza a salir el mal carácter, empieza a salir prácticamente las cosas que hay dentro de nosotros. Entonces, a través de la palabra y de la oración, Dios puede prácticamente tomar el control de nosotros para poder hacer su voluntad. Vamos a hablar hoy un poco acerca de un siervo de Dios llamado Daniel, el profeta Daniel, un hombre de oración, un hombre que buscaba obedecer y hacer la voluntad de Dios. Hoy vamos a estar hablando de este hombre, Daniel. Amén. Daniel, este hombre tenía tanta fe que Dios lo libró de la muerte. Daniel era un hombre lleno de fe, que aún dice la palabra de Dios, que Dios lo libró de la muerte. En los tiempos cuando Israel había sido llevado cautivo por los babilonios, dice que durante todo ese tiempo el profeta Daniel había llegado a ser de uno de los sabios del rey, un consejero del rey. Entonces dice la historia que este rey en un día estaba durmiendo y en su lecho tuvo un sueño. Y en este sueño dice que él miró una estatua, que su cabeza dice que era de oro, dice que sus manos y su cuerpo era de plata, dice que desde aquí abajo hasta sus muslos, dice que había visto y eso era de bronce, y sus piernas hasta abajo había visto y era de hierro. Entonces él había visto una estatua en su sueño, y dice que este sueño lo perturbó tanto que él quería saber cuál era prácticamente la revelación, cuál era prácticamente el sueño, qué es lo que quería decir el sueño. Entonces dice que él llamó a todos los sabios de Babilonia y les dijo: quien me revelara el sueño que yo he tenido y me diera el significado, yo le voy a dar un puesto grande en mi reino y le voy a llenar de oro y riquezas. Entonces dice que los sabios dijeron: cosa imposible has pedido, rey, porque no hay hombre en la tierra que pueda revelarte ese sueño. Porque el rey no había revelado el sueño, entonces ellos no podían dar el significado del sueño. Entonces dice la palabra de Dios que el rey se enojó mucho, que envió a matar a todos los sabios de Babilonia, porque no había ninguno que podía revelar el sueño de Nabucodonosor y tampoco interpretarlo. Entonces dice que como Daniel era uno de sus sabios, también tenían que matarle a Daniel. Entonces en el momento que van a cogerle a Daniel, dice que Daniel habla con este hombre y le dice: mira, déjame que yo hable con el rey, yo le voy a revelar el sueño. Entonces dice que Daniel entra a donde estaba el rey y le dice: rey, yo te voy a revelar el sueño, pero necesito tiempo. Entonces el rey le dice: bueno, te voy a dar tiempo. Entonces dice que Daniel vuelve a su casa y llama a sus tres compañeros. Y dice que empezaron a orar, empezaron a interceder. ¿Para qué empezaron a interceder? Para que Dios les revelara el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Entonces, en eso que ellos están intercediendo, pidiendo a Dios que les revelara el sueño, entonces Dios revela el sueño a Daniel. Entonces, dice la palabra de Dios que Daniel fue donde el rey y le reveló el sueño que había tenido.
Entonces, nos damos cuenta que este hombre llamado Daniel era un hombre que vivía prácticamente intercediendo, vivía orando, vivía leyendo la palabra. Por tanto, dice la palabra de Dios, que si nosotros tenemos nuestra confianza, si nosotros tenemos nuestras fuerzas puestas en Él, dice que Él va a poner sus caminos en nuestro corazón. Como dice el Salmos 84, 5, dice, bienaventurado el hombre que tiene sus fuerzas puestas en mí, en cuyo corazón estarán sus caminos. Estarán mis caminos, dice la palabra de Dios. Nos damos cuenta que la oración es algo muy importante en la vida de un cristiano. La oración, dice la palabra de Dios, que mueve montañas. La oración hace milagros. Pero en eso que nosotros estamos orando, intercediéndonos, debemos de hacerlo con todo el corazón, con una fe, con esa fe la cual Dios nos ha dado, al saber que para el Señor no hay nada imposible. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 9. Del 1 al 2. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 2. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 2. Tal Paulina. Amén. Cuando tengan la palabra me dan un amén. ¿Listos? Perdón. Vamos a empezar a leer la palabra entonces. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuro, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ya leímos la palabra, ¿no? Vamos ahora un poquito más a entrar a fondo. Como sabemos, los judíos fueron exilados a Babilonia en la época de Daniel. ¿Alguien está haciendo un poquito de bulla? Ya se paró. Ya. Mi papá creo que es. Sí, póngase en el mood para que puedan escuchar. ¿Ya? Papi, póngase en mute. Paulina, ¿sí sabes ponerte en mute? Bueno, entonces ya se paró, era mi papá. Ya vamos a empezar. Dice, entonces leemos, dice que, como sabemos, dice que los judíos estaban exilados en Babilonia en la época de Daniel. El pueblo de Dios dice que fue llevado cautivo, pero antes de que ocurriera esto, dice que Dios reveló a su profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías profetizó antes de que esto ocurriera. ¿Por qué profetizó el profeta Jeremías? Porque dice la palabra de Dios. En Amos capítulo 3 versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor, antes de que acontezca algo, revela a sus profetas. ¿Para qué?
para que su pueblo esté apercibido, porque si ellos se arrepintieran, entonces dice Jehová que se arrepentirá del mal que él había querido hacer. Pero todo depende de nosotros. Si nosotros obedecemos al Señor, el Señor también tendrá misericordia sobre nosotros. Pero si no, nosotros no obedecemos a Dios, entonces vendrá lo que el profeta haya profetizado. Entonces dice que el profeta Jeremías estaba, estudiando la palabra de Dios. Dice que él estaba estudiando la palabra de Dios. Y en eso que él estudiaba, dice que empezó a revisar las profecías que el profeta Daniel había hecho. El profeta Jeremías tenía a su cargo, dice, a un hombre que era un escriba llamado Baruch. Este hombre escribía en rollos las profecías que el profeta decía. Entonces dice que todas las profecías que el profeta Jeremías había predicado estaban prácticamente escritas en rollos. Entonces dice que Daniel, cuando empezó a escudriñar las escrituras, había visto lo que Jehová había profetizado a través del profeta Jeremías. Entonces dice que él estaba leyendo las escrituras y se dio cuenta que en una de las profecías que Jeremías hablaba, dice que 70 años iba a durar el cautiverio en Babilonia. 70 años. Entonces dice que en el momento que él se da cuenta que en 70 años va el pueblo a salir otra vez libre, entonces él empieza a orar, empieza a interceder, empieza a clamar a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que dice que él, al darse cuenta de todo esto, entonces dice que él empezó a clamar a Dios. Ahora, dice que él mientras él estaba estudiando las escrituras, nosotros al día de hoy que tenemos el libro de Daniel, el libro de Jeremías, podemos tratar de entender que esta profecía tal vez pudo ver el profeta Daniel cuando escudriñaba. Una de las profecías es Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Ya, Jeremías 25:11 dice: toda la tierra será puesta en ruinas, y en espanto servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Amén. Entonces dice que el profeta Daniel estaba escudriñando las escrituras, y en eso que él escudriña, mira esta palabra la cual dice el profeta Jeremías. Entonces se da cuenta que pronto su pueblo va a ser liberado. Según los historiadores, dice que cuando Daniel fue llevado al cautiverio tenía 17 años. Y en el momento que él empieza a escudriñar las escrituras tenía 85 años. Entonces por eso él se puede dar cuenta que ya quedaba poco para que su pueblo sea liberado. Otra de las profecías que Daniel pudo haber leído en ese tiempo fue Jeremías 29:10. Les leo. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Se dan cuenta de lo que dice la palabra de Dios? Que dice que cuando se cumplieron los 70 años, dice que Jehová iba a volverles a traer a su tierra. Ahora nosotros cuando leímos los primeros dos versículos, dice: en el año primero de su reino, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de años que habló el Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces dice el versículo 3 de Daniel capítulo 9, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor,
buscándolo en oración y luego en ayuno y sicilio y ceniza. Fue su estudio de la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos por qué Daniel se impulsó a orar a Dios? Porque estaba estudiando las escrituras. Entonces, a él estudiar las escrituras, entonces las escrituras le impulsan para que empiece a orar, para pedir misericordia a Dios por su pueblo, para que tu pueblo sea liberado. ¿Ya? Vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Chito, busca el número de aquí, se llama Sarita. Es de la mamá de la señora, de la Sarita, de la hija de la señora. Y llámale. Y dile que... Ahí está. Si escucha, señora Sarita. Si escucha, haga así. Ok. Entonces, vamos a abrir 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, capítulo 3. Versículo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Listos? Ok, vamos a empezar a leer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos dice que solamente a través de las escrituras nosotros podemos ser corregidos. Solamente a través de las escrituras. Vamos a profundizar un poquito más en este pasaje. Perdón. Dice, la escritura es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña? La verdad. Eso es lo que nos enseña las escrituras. Nos instruye en las doctrinas. Cómo vivir según la verdad que se nos ha enseñado. Entonces la palabra de Dios nos dice qué es verdad y qué es mentira. Entonces nosotros podemos haber vivido en la mentira, por ejemplo. Antes de que yo me convirtiera a Dios, yo pensaba que muchas cosas las cuales yo hacía estaban bien. ¿Cómo qué? Yo pensaba que mentir no era tan malo, o sea, yo pensaba que eso estaba bien. Pero las escrituras dicen que ningún mentiroso tampoco heredará los reinos de los cielos. Entonces yo pensaba que engañar tampoco estaba tan mal. Pero la palabra de Dios me dice lo contrario, que eso es un pecado y que Dios abomina a las personas que practican estas cosas. Entonces nos damos cuenta que la escritura dice que nos enseña la verdad. Lo segundo que dice, la escritura es útil para redarguir. Nos enseña el error. Nos convence de pecado. Es decir, nos dice cuando hemos actuado mal, cuando pensamos mal, cuando hacemos las cosas mal. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos dice, hey Fabricio, ¿qué estás haciendo? Entonces me redarguye. Entonces yo digo, discúlpame Señor. Entonces sigo caminando, pero la palabra de Dios es la que me detiene para yo no seguir haciendo las cosas malas, porque me redarguye. Lo tercero que dice, la escritura es útil para corregir. ¿Para corregir qué? Los fallos de las personas, restaurarnos, o sea, nos corrige los fallos y nos restaura. Por ejemplo, hay veces que nosotros hacemos lo malo, por ejemplo, en nuestro matrimonio. Muchas veces nosotros faltamos el respeto a nuestras esposas. ¿Cómo? Alzándoles la voz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la escritura? Nos corrige. Pero no solo nos corrige, sino sana nuestro corazón.
Porque nosotros sabemos lo que dice las Escrituras, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y también dice que si alguno ha pecado, tiene, dice, abogado para con el Padre, Jesucristo. Entonces la palabra también nos restaura, la palabra no nos deja heridos, sino también nos sana, también nos enseña que Él nos puede ayudar en todo lo que necesitemos. El último que dice, la Escritura es útil para instruir en justicia. La palabra nos va a instruir correctamente. Nos permite saber la palabra de Dios si estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces hay personas que dicen, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero sin ellos darse cuenta, no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se están llegando a dejar de lo que dice la palabra de Dios, sino lo que les han contado, lo que les han dicho, lo que ellos piensan, lo que los otros piensan, lo que los profesores les dicen, pero no se han dejado llevar por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la cual nos instruye. Amén. Vamos ahora, dice también la palabra de Dios en el Salmo 119. No busquen, yo les digo. Salmo 19, 105. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nos damos cuenta, la palabra es esa lámpara y esa lumbrera la cual nos permite caminar para saber cuál es esa bendita voluntad de nuestro Creador. Ahora vamos a abrir las Biblias en Daniel capítulo 9, versículo 3. ¿Listos? Capítulo 9, versículo 3. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, sicilio y ceniza. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros oramos, tenemos que ser sinceros con Dios. Orar de corazón, no orar por orar. Cuando oramos por orar, nuestras oraciones prácticamente están yendo vacías a la presencia del Señor, porque no estamos haciendo de corazón. Nuestras oraciones tienen que ir llenas de fe, llenas de autoridad, pero con lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 7, me gustaría que busquen. Mateo capítulo 6, versículo 7. La primera. Mateo capítulo 6, versículo 7. Amén, dice. Vamos a leer, dice. Mas tú cuando ores. No, Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Dice, no uséis vanas repeticiones. La palabra vana significa vacía, inútil. Entonces, muchas veces cuando nosotros oramos, muchas veces usamos palabras repetitivas. ¿Cuáles son esas palabras repetitivas? Por ejemplo, en el tiempo de antes, yo acostumbraba a hacer una oración, como por ejemplo esta oración. Yo decía, había una oración que por ejemplo me enseñaron, y yo oraba la oración, lloraba,
pero yo no sabía lo que estoy orando. ¿Por qué? Porque todo lo estoy haciendo de memoria. Entonces dice el Señor, no uses vanas repeticiones, porque yo no te voy a escuchar, porque tus palabras no están saliendo de tu corazón, tus palabras están saliendo prácticamente de memoria, estás orando de memoria, no estás orando de corazón, no estás poniendo la fe, no estás poniendo ese entusiasmo para orar, sino solamente estás prácticamente repitiendo una frase la cual te has aprendido. Entonces, eso es lo que nos trata de decir. Cuando nosotros oremos con corazón, oremos con pasión, oremos prácticamente con esa fe inquebrantable la cual nos ha dado y creyendo que las promesas de Dios son verdaderas. No podemos orar sin fe, porque por causa de esa oración sin fe, entonces dice que el Señor no nos escucha. Tienen que estar nuestras oraciones llenas de fe. Ahora dice, la oración sincera trae arrepentimiento. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros nos equivocamos y hacemos lo malo, si nuestra oración es sincera, si nuestra oración sale del corazón, eso va a producir también arrepentimiento dentro de nosotros, porque hemos orado de corazón, porque le hemos pedido a Dios de corazón perdón. Entonces Él va a permitir que el arrepentimiento venga a nuestras vidas y nosotros podamos hacer su voluntad. Dice que Daniel, cuando empezó a orar, dice que empezó a hacer hasta ayuno cuando él oró. Dice, la oración de Daniel fue como un acto penoso, doloroso. Fue un periodo de ayuno, de vestirse de luto, sentado sobre cenizas. Daniel no lo hace como un gesto exterior, sino para revelar lo que hay en su corazón. En el Antiguo Testamento, cuando algo pasaba que les dolía a las personas, ellos acostumbraban a romperse las vestiduras, se iban a donde había ceniza y se echaban en la cabeza. ¿Pero para qué era eso? Para mostrar lo que había dentro de su corazón, que había dolor. Entonces, pero ahora nosotros no es necesario que hagamos eso, porque nosotros lo podemos demostrar. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor clamando, ahí estamos mostrando todo eso. Estamos mostrando que amamos al Señor, que le buscamos porque es nuestro Padre, porque es el único que nos ayuda. Vamos a ver, vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel, otra vez, capítulo 9, versículo 5. ¿Listos? Daniel capítulo 9, versículo 5 al 6. Dice la palabra de Dios que Daniel, después de que empezó a orar, empezó a confesar el pecado del pueblo y de él. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo que también tenemos que hacer cuando estemos en oración? Confesar. ¿Confesar qué? Nuestros pecados, confesar los errores que tenemos en la vida. Tenemos que confesar, ¿ya? Dice que Daniel cuando oró, miren de la manera que Daniel ora. O sea, Daniel abre su corazón y le confiesa a Dios lo malo que han hecho. Dice, hemos hecho impiedades, hemos sido rebeldes,
nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. O sea, prácticamente él está diciendo todos los pecados que hemos cometido. No se guarda ningún pecado. Nosotros tenemos que aprender a confesar nuestros errores en oración. Pero ¿cómo tenemos que confesar esos pecados? Con humildad. Pedirle ayuda a Dios para cambiar. Confesamos nuestros pecados, humillados delante del Señor, y le pedimos: Señor, me siento tan débil para cambiar. Yo te pido que me ayudes, que tengas misericordia de mí y me cambies. Entonces el Señor mira tu corazón y el Señor va a hacer ese cambio, el cual tú estás aclamando en tu vida. Dice Daniel: hemos pecado. Cuando Daniel dice hemos pecado, él se está identificando como un pecador. Y de ahí confiesa todos los pecados que él ha hecho. ¿Cómo ahora nosotros tenemos que confesar nuestros pecados? Miren, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros cometemos un pecado o un error, entramos a la presencia del Señor, confesamos nuestros pecados. Ahora, no es suficiente entrar a la presencia del Señor y decir: Padre, he pecado, y hacer como que nada pasa. Nosotros tenemos que pecar. ¿Qué hemos hecho? ¿En qué hemos cometido? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy con un hermano, o estoy en mi trabajo, y en mi trabajo yo he tratado a una persona mal. Entonces yo no puedo decir, entrar a la presencia del Señor y decir: Señor, hoy he pecado, y hacer como que nada pasa. No, yo tengo que decirle: Señor, yo he pecado, mira, a tal fulano de tal yo le he tratado mal. Te pido, Señor, disculpas, y que también me ayudes a pedirle disculpas a este hombre. Pero ayúdame, Señor, porque soy débil, porque tengo orgullo en mí. Te pido, Señor, que me ayudes. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor mira que tú te estás humillando ante Él. Entonces, Él te da la capacidad, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Y Él nos ayuda a que ya no le volvamos a volver a tratar mal a esa persona, sino le tratemos con amabilidad, le tratemos prácticamente como el Señor dice: amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Ya? Eso es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Vamos a abrir Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Los últimos capítulos de Apocalipsis. Atrás de Apocalipsis está Primera de Juan. Capítulo 2. 1. Sí, Primera de Juan, segundito. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Están listos? Ok. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos un error, tenemos que darnos cuenta primeramente de esto: que no hay absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer para agradarle a Dios. No hay nada de lo que Fabricio pueda hacer para agradarle a Dios. No hay absolutamente nada. Yo simplemente, humildemente me acerco delante de Dios con la sangre de Jesús, pidiendo misericordia, pidiendo que su justicia esté en mí. Entonces, por causa de esta fe que yo tengo, el Señor me perdonará. No es por obras, sino por fe. Por gracia sois salvos, mediante la fe. No de vosotros, don de Dios. No por obras para que nadie se glorifique. Todo se trata de Dios. Dios ha proveído. Nosotros solo tenemos que obedecerle. Yo como humano caigo, me levanto, peco, me levanto, peco, me levanto, pero voy en esa lucha, porque no soy perfecto, pero en esa lucha estoy.
Y mientras yo esté en esa lucha, yo voy a terminar la buena batalla y voy a llegar a celebrar la victoria de Jesucristo, pero porque voy en esa lucha. Pero si el día de hoy tú pecas y no regresas a la presencia del Señor, entonces el enemigo ha cumplido el llamado que él tiene, que es tratar de apartarte de la presencia del Señor. Dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir. En el momento que tú te separas de la presencia del Señor, el enemigo tiene paso libre para hacer lo que le plazca contigo. Pero mientras usted esté bajo la protección de Cristo Jesús, no va a haber nadie que le separe de Él. Dice, no hay ángeles, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir, que nos puedan separar del amor que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a abrir ahora la palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 14. Amén. Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Antes de conversar, de seguir, quiero que demos un gloria a Dios, a darle gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer entonces. Hebreos 4, versículo 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Miren lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que Jesucristo fue tentado en nuestra semejanza, en todo lo que nosotros pasamos. Entonces Él puede compadecerte de mí y de todos nosotros, porque Él padeció. Pero ¿cuál fue la diferencia? Él nunca pecó. Entonces Él sabe nuestras debilidades. Él sabe todo lo débil que somos. Pero mientras nosotros busquemos del Señor, el Señor nos levantará y nos cuidará. Amén. Ahora vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 3 otra vez. ¿Listos? Ok, vamos a leer. Dice, capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, sicilio y cenizas. Vamos a hablar un poquito del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Dice el Señor. Nosotros sabemos que el Señor Jesús hizo un ayuno en el desierto de 40 días y 40 noches. Pero la palabra de Dios dice que Dios no nos ha puesto a nosotros el ayuno como un mandamiento. O sea, no es algo que el Señor nos obliga a hacer, sino es algo que nosotros podemos hacer. ¿Para qué? Para ir más allá de lo sobrenatural. Nosotros vamos más allá de lo requerido cuando tomamos el tiempo de hacer un ayuno. Vamos más allá de lo requerido.
Entonces eso es lo que trata el ayuno. El ayuno no es una obligación. El ayuno es algo que nace de tu corazón. ¿Para qué? Para ir más allá de lo requerido. Cuando nosotros como cristianos hacemos un ayuno, ¿para qué es? Para acercarnos a Dios, para escuchar su voz, entender su palabra, crecer en nuestro andar con Dios. Eso es el ayuno. Nosotros cuando ayudamos ¿para qué? Para acercarnos a Dios. Dice